Bendiga, hermano, les saludo con la paz del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, capítulo 3, versículo 9. Tito, capítulo 3, versículo 9. Seguimos con el mismo título. Una iglesia firme en la verdad. Leemos Tito 3:9, dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Amén. Hasta ahí nomás. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos por tu fidelidad, tu amor. Gracias, Señor, por tu benevolencia. Gracias porque nos permites estar reunidos en esta noche, poder gozar de vernos, Señor, de ver a hermanos, hermanas que vienen a glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque nos das esta oportunidad de poder escuchar tu palabra, de entender que tú nos quieres instruir, de que tú nos quieres corregir para la santidad, para que seamos santos, Señor, para que podamos glorificar tu nombre en esta tierra. Señor, ayúdanos, trata con nuestro corazón, habla en nuestra vida. Necesitamos que tú nos hables, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Una iglesia firme en la verdad. La vez pasada habíamos visto, gracias hermano, el punto 1. Un montón de cosas acá. No sé cómo todavía hay lugar. El punto 1, hablamos de insistir con firmeza en las buenas obras. ¿Se escucha bien o me escucho muy fuerte yo? ¿Bien? Qué bueno. Insistir con firmeza en las buenas obras, ¿no? Y estábamos viendo los pasajes anteriores, retomando lo que dice la carta de Tito, y la insistencia del apóstol Pablo a lo que Tito debía hacer, ¿no? Versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y cuando hablaba de estas cosas, nos remontamos al versículo 4 hasta el 7, que habla de la obra de salvación gloriosa por parte del Dios Padre, del Hijo Jesucristo, y la obra gloriosa del Espíritu Santo en los corazones de las personas, ¿no? Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y estas cosas van a producir en la gente, si la gente acepta el mensaje, si la gente cree en el mensaje, cree en la persona que fue enviada para salvarnos en Cristo. Dice al final del versículo 8, que estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y antes, dice que estas cosas que está hablando de la doctrina, las personas que crean en el mensaje deben procurar ocuparse en buenas obras, porque es lo que produce el mensaje del Evangelio. Y como siempre les digo, Dios nos acepta tal cual somos, pero no nos deja tal cual somos. Él nos cambia, ¿no? Hay un cambio radical en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros íbamos para un rumbo, hacia un rumbo, y hay un cambio de mente, hay un cambio de tierra, de lugar. Tenemos una patria celestial. Somos de otro lugar ahora. Estamos en la tierra, pero no somos de la tierra, ¿no? Entonces Cristo cambia tenemos una nueva naturaleza, y hoy de repente pensamos en orar. Nadie dijo amén, ¿eh? De repente pensamos en leer las Escrituras. Nos gozamos cuando podemos cantar una alabanza, aunque desafinemos, ¿no? Y lo hacemos con un corazón contento para glorificar el nombre del Señor. Esto no estaba en nuestra mente antes, esto no estaba en nuestra vida antes. Antes nos gozábamos con las cosas del mundo, ¿no? Que en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, ¿no? De la verdad, de todo este camino maravilloso que el Señor nos permitió conocer. Nos permitió conocerle a Él, ¿no? Y eso es algo hermoso. Creo que
como dice el Salmo 45, hay veces que cuando escribo poesías me encuentro que no hay una palabra que pueda describir la gratitud que tengo con el Señor por el cambio que Él hizo en mi vida y por qué me salvó y me amó siendo un pecador. Y dice el Salmo 45, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, ¿no? Y sale un cántico, una alabanza para nuestro Dios, porque Él nos cambió. Realmente si se ha efectuado ese cambio en nuestra vida, nosotros debemos vivir de otra manera. Porque esa salvación que decimos tener produce cambios, ¿no? Y no es producto de nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe, no es algo que se genera humanamente, porque si no, ¿para qué vino Cristo? ¿No? Es algo que lo obra el Espíritu Santo en nosotros. Ahora el apóstol Pablo le viene diciendo a Tito las cosas en las cuales él debía insistir y enseñar con firmeza, ¿no? Y lo que estuvimos viendo, la bondad del Padre y su amor, la obra del Espíritu Santo, él debía enseñar que el Espíritu Santo es el que regenera al pecador, al hombre, y la obra gloriosa de Jesucristo, la cual hace que el pecador pueda ser justificado cuando cree en el sacrificio de Cristo. Esto debes enseñar, Tito, e insistir con firmeza. La única forma, Tito, que hay para poder corroborar que una persona está en la verdad es por la vida que lleva. La vida te va a decir si realmente está en la verdad. ¿Cómo vive esa persona? Su vida atestigua la verdadera vivencia del corazón. La vida de esa persona te va a mostrar si vive realmente el Evangelio o no. Si realmente nació de nuevo o no. Otra versión dice, no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo eso es inútil y una pérdida de tiempo. La NTV. Con respecto a esto, a la sana doctrina, Henry Tolopilo dijo, aquellos que no dan importancia a la doctrina cristiana no están dando tampoco importancia a la conducta cristiana. Aquellos que no dan importancia a la doctrina cristiana no están dando tampoco importancia a la conducta cristiana, porque van juntas. Nadie puede ser salvado sin la palabra y tampoco podemos ser santificados sin la palabra de Dios. Si estás viviendo como querés, decía él en un mensaje, dudaría de tu conversión si realmente lo que dijiste es genuino. Porque como veíamos en el capítulo 1, verso 16, muchos profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Vamos a leer Santiago. Vamos a hojear bastante hoy, así que Santiago capítulo 3. No hay nada mejor que la Biblia comente la Biblia. No hay forma de errar ahí. Santiago capítulo 3, versículo 13 hasta el 18 vamos a leer. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿No? Y aquí vemos que Santiago, la fe que dices tener, va a hacer que des buenos frutos.
La fe verdadera en la que estás va a llevarte a hacer obras agradables ante Dios. Ya el apóstol le dijo a Tito en qué cosa debe insistir y lo que debe hacer. ¿No? Como estábamos hablando de los versículos del 4 al 7. Eso debes predicar, lo cual traería como resultado buenas obras y útiles a los hombres. Lo único que puede hacer bien al hombre es la palabra de Dios. La palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios convierte el alma, dice el Salmo, ¿no? Es la palabra de Dios la que nos cambia, la que nos ayuda en los momentos difíciles, ¿no? Y como dice el salmista también, ella es el consuelo, hablando de la palabra de Dios, en medio de mi aflicción. Es la palabra de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios puede estar sin la palabra de Dios? Es incomprensible. Podemos leer muchos libros que son de beneficio para nosotros, pero primero la Biblia, la palabra de Dios. Eso debe ser de suma importancia para nosotros, porque a través de ella hemos dicho o confesado que hemos recibido la vida. Entonces, si queremos agradar a Dios, debemos meditar la palabra de Dios, debemos hojear la palabra de Dios, para que nosotros podamos dar fruto y sea de beneficio a los demás. No solamente meditarla, comunicarla, sino también ponerla en práctica. Como ya Pablo le había dicho esto, de las cosas que debía hacer, ahora le dice las cosas que él no debía hacer, o más bien las cosas que debía evitar. ¿Y qué debe evitar Tito? Evitar con firmeza lo vano, que es el segundo punto. Evitar con firmeza lo vano. ¿Y qué es lo vano? Las cuestiones necias que nombra el versículo, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley. Tito, te expliqué lo que debes hacer, debes hablar la palabra de Dios con firmeza, debes creer que la palabra de Dios es verdadera, que Dios puede producir cambio en esas personas que son glotonas, que son mentirosas y que eran casi como nosotros. No está lejos de nuestra vida anterior. Debes creer que el mensaje es verdadero, que el mensaje va a ser esto, si lo predicas adecuadamente, la sana doctrina va a producir algo en esa gente. Ahora, lo que debes evitar son estas 4 cosas. Nuevamente el apóstol habla de las herejías de la que estaba plagada la iglesia cretense y su lamento profundo por los daños ocasionados por la mala enseñanza. Es terrible lo que genera la enferma enseñanza, la mala enseñanza en aquellos que le dan oído a esas palabras. En estos 20 años que he estado en el Evangelio, por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hay personas que han pasado, y ustedes quizás también habrán visto a personas que han sido influenciadas por esta mala enseñanza. Mala enseñanza porque no se conforma a la palabra de Dios. La Biblia pone los parámetros los cuales debemos seguir y los cuales debemos dejar, las cosas que debemos dejar. Si vemos nosotros en Tito 1 del 10 al 16, ¿no? Empieza a nombrar a las personas, qué tipo de actitudes o carácter o de vida tenían estas personas, ¿no? Contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Versículo 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Por qué debes evitar esto, Tito? Porque va a llevar a apartarte de la verdad. En 1 de Timoteo, creo que le di unos versículos, 2 de Timoteo, vamos a leer. Yo le dije que eran muchos versículos y no era mentira, ¿eh?
Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Fíjese, concuerda con lo mismo, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Fíjese lo que va causando la mala enseñanza en las personas que escuchan esa mala enseñanza. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando escuchamos la sana enseñanza y la ponemos en práctica, nosotros estamos de esa manera, limpios y dispuestos para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que quizás se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ese trabajo lo hace Satanás. No hay otro. Y nosotros tenemos que luchar, hermanos, para mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Y evitar estas cosas. Evitar que nuestra mente se llene de estos chismes, de estas malas enseñanzas. Evitar y proteger a nosotros padres, proteger a nuestras familias de que esto no entre a nuestras casas. Y como decía el pastor el domingo, no lo hacen desde el púlpito. Lo hacen juntándose con uno, con otro, y empiezan a sembrar la cizaña. ¿Qué tipo de enseñanza gobierna en nuestras vidas? Y si nosotros vemos Gálatas 1, 6 al 10, el apóstol Pablo le dice que queda sorprendido. Le voy a leer el versículo 6, de que tan pronto se apartaron de la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a ese punto? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque empezaron a escuchar otra doctrina, otra enseñanza. Esto es serio. Nos apartamos de la verdad. Si empezamos a escuchar lo que no es bíblico, si empezamos a dar lugar en nuestro corazón a aquello que a Dios no le agrada. Que el Señor nos guarde, hermano. No hay otro evangelio. El evangelio es el que está en la Biblia. Los que distorsionan el evangelio son los que no son cristianos, los que no han nacido de nuevo. Cualquier enseñanza o práctica que no se alinee a la Biblia es diabólica, lo decía Santiago. Dios nos dice que evitemos las cuestiones necias. Y copié algo de la Biblia Diario de Vivir que la verdad que me impactó. Dice, Pablo advierte a Tito, como lo hizo con Timoteo, que no se involucre en argumentos necios y sin provechos, con preguntas. Esto no significa que no debamos estudiar, debatir y examinar diferentes interpretaciones de pasajes que no están tan claros. Pablo advierte en contra de cuestionamientos sin importancia
y no en contra de discusiones honestas que conducen a la sabiduría. Cuando se desarrollan argumentos necios, lo mejor es reencaminar la discusión en una dirección provechosa o amablemente excusarse para no participar en la polémica. Y nosotros, a mí me ha pasado, he tratado de discutir y discutir, no va a pasar nada. Dejale a esa persona al Señor, o orá por él, en mansedumbre hablarle la palabra de Dios, si no quiere aceptar, listo. El Señor hará en su momento. Dice, y genealogías. Tito, bueno, lo habíamos leído, 1:14. Era muy común en el judaísmo del tiempo de Jesús el caer en contiendas sobre asuntos basado en asuntos de religión, cultura, asuntos de interpretación y tradición rabínica. En ocasiones el judaísmo le dio más importancia a la aparición en una genealogía que a la nueva posición en Cristo. Era más importante que ellos pudieran estar escritos ahí, yo soy descendiente de tal, y ahí empezaban las discusiones, ¿no? Y cada uno, así casi parecido a la iglesia de Corintios. Yo soy de tal, yo soy del otro, y yo de... Pero lo que genera es justamente contenciones, lo que dice más adelante, ¿no? Y no estaban aprovechando la posición que tenían en Cristo. No podían disfrutar de la posición que tenían en Cristo. El error está en pensar que por estar presentes en una línea genealógica, esto daría alguna virtud o que sería una condición necesaria para la salvación en Jesucristo. Pero no. La salvación es por gracia, sin mérito humano alguno. Dios nos salva por gracia, por misericordia. Vamos a leer el capítulo 8 de San Juan. Capítulo 8, versículo 31. Hay una charla de Jesús hablando sobre la verdadera libertad. Vamos a ir mencionando algunas cosas para que podamos llegar a tiempo, pero que son muy importantes. San Juan capítulo 8, el título de la Reina Valera dice 8:31, la verdad os hará libres. Y ellos en el versículo 33 le respondieron, el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, versículo 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjese lo que Jesús le dice. El Evangelio no obró en sus vidas. Ustedes no nacieron de nuevo. Ustedes no tienen una nueva vida. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Estaban contra la pared, directamente. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Estaba diciendo, ustedes no escucharon a Dios. Ustedes dicen que son descendientes de Abraham, que son hijos de Abraham, pero ustedes no son hijos de Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais,
porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Qué tremendo, ¿no? Para meditar. Y acá le da el hachazo final, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Satanás apostató de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Sencillo, claro. Ahí les dijo el Evangelio, directamente. Si ustedes realmente son de Dios, me van a amar a mí. Si no me aman a mí, es porque la vida de Dios no la tienen en su vida. Si ustedes dicen que descienden de Abraham, que son de Abraham, son hijos de Abraham, van a hacer las obras que Abraham hacía. Así que vemos esto en todo, hasta en el Antiguo Testamento vemos que cuando Dios llega a una vida, hace un cambio, lo transforma. Dios a Abraham le cambió el nombre. Hay un cambio. Ellos estaban preocupados por estar en genealogías y no estaban disfrutando de su posición en Cristo. ¿De qué valdría nuestra descendencia si no trae vida consigo? Si ninguno de nuestros antepasados conoció al dador de la vida. No es nada, para nada sirve. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que nos reconcilió con el Padre y por medio del cual podemos ser llamados hijos de Dios, siendo fruto y linaje de Cristo. Hoy nosotros, el Señor nos permitió tener la vida eterna y que los que nos preceden a nosotros tengan la posibilidad, en la misericordia o gracia de Dios, que puedan conocer a Cristo a través de nosotros. Sin ir más lejos, en nuestra casa, que nuestros hijos puedan conocer a Cristo porque nosotros somos testimonio del Evangelio. Amén. Dice Calvino, estos hombres curiosos, olvidándose de recoger frutos de las historias sagradas, se apoderan del linaje de razas y de las bagatelas de esa naturaleza, con las que se fatigan sin provecho. Investigando y queriendo llenar su mente, pero no podían llenar su corazón. Y contenciones. Es la palabra eris, en el griego, que significa contienda, rivalidad, riña, pleito. Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta doctrina, judaizante, como quieramos llamarlo, tenía un espíritu contencioso y negativo. Las invenciones de su imaginación naturalmente producían contiendas y rencillas, pues ellos buscaban tener razón en todo. Nadie le podía ganar a un judío. Eso generaba pleito, contiendas, eran los mejores. El orgullo en su mayor expresión. En cambio, el Evangelio es sencillo. Si nosotros vemos los versículos del 4 al 7, vemos, en esos versículos vemos el Evangelio. Vemos el mensaje de Dios al hombre. No tenemos que andar indagando en cosas oscuras o problemáticas para saber acerca de la salvación. Sin ir más lejos, como le decía en el versículo del 4 al 7, ahí está el Evangelio impreso. Lo que el hombre debe saber, lo que el hombre debe hacer. ¿A quién debe adorar? ¿Por qué se debe preocupar? Por su vida espiritual.
Serás más rico que cualquier otro que esté buscando cosas misteriosas para contender con los demás. Si ahondamos en esos sencillos versículos, podemos ahondar sobre la salvación, sobre quién es Dios el Padre, el Espíritu Santo, Jesucristo. Vamos a tener un montón para satisfacer nuestra mente, no solamente nuestra mente, nuestro corazón, y ser de provecho para los demás. Indaguemos en esto, iglesia, en conocer al Padre, en conocer al Hijo, en conocer al Espíritu Santo, en conocer la palabra de Dios. Indaguemos en esto, ahondemos en esto. Y discusiones acerca de la ley. La palabra magé, que es la palabra en el griego discusiones, es batalla, controversia, conflicto. Todo lo contrario a lo que debe ser un creyente. Busca la paz y síguela, ¿no? Debemos buscar la santidad, dice la palabra. Todo lo contrario, porque es lo que producía la doctrina de los judaizantes. La sana doctrina producía otra cosa. Los rabinos judíos empleaban su tiempo en construir genealogías imaginarias para los personajes del Antiguo Testamento. Eso lo dijo Barclay. Es mucho más fácil discutir cuestiones teológicas, para muchos, que ser servicial en casa, o eficiente, diligente y honesto en el trabajo. Tantas personas que se ocupan en leer solamente para discutir, para pelear. Pero por casa, ¿cómo andamos? Cuando tenemos que ayudar a otra persona, ¿lo hacemos? Cuando nos dicen, bueno, el sábado estamos acá para trabajar para el Señor, eran peleas sobre cosas concernientes a la ley de Moisés y acerca de los alimentos. Y muchos de ellos insistían que se debía guardar la circuncisión. Hechos capítulo 15 del versículo 1 al 2. Sea cual fuere lo que enseñaban o se ensañaban en difundir, si no es conforme al nuevo pacto de gracia, no era bíblico. Directamente así. Aunque usaran la Biblia retorciéndola, o en ese tiempo tenían los libros del Antiguo Testamento. No debemos obedecer la ley para ser salvos. Solo es por gracia. Esa misma gracia es la que nos salva y nos ayuda para poder obedecer la ley, la palabra de Dios. La salvación es por gracia. Así que estas cosas son vanas, dice la palabra, y sin provecho. ¿Por qué Tito no se debía ocupar en meterse en esto y evitar salir de ese círculo, estar distante? Porque son vanas y sin provecho, porque no producen nada. Tito, debes insistir, redarguir, confrontar con la verdadera doctrina, con la sana doctrina, la que nace de la Biblia, la palabra de Dios. Al hacer esto verás los frutos en su tiempo, porque aquellos que caen, aquellos van a caer convencidos y arrepentidos a los pies de Cristo. Por este dicho verás acerca de la salvación y eficaz. Debes hacer esto, debes hacer que en tu tiempo puedas aprender, vivir y enseñar lo que te digo. Y Pablo le decía a Timoteo, a 2 Timoteo 2:7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Lo que acarrean estas cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, generan personas estériles y sin vida con respecto a la piedad. No vamos a encontrar fruto alguno, fruto espiritual, fruto que agrade a Dios. No dan resultado alguno, no son de importancia práctica. Son atraídos por aquellos que tienen un espíritu contencioso. Y en 1 Corintios 14:26, vamos terminando, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, bueno, algunas cosas que ya pasaron, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación.
Como le decía anteriormente, estas personas eran astutas, se juntaban en las casas, pero que nosotros cuando nos juntamos, que nuestro tiempo que podamos juntarnos sea provechoso y meditemos en la palabra de Dios. ¿Somos valientes como para decir no ante la murmuración? ¿Somos valientes como para decir no ante la falsa doctrina? No, eso no es bíblico. No, eso no le agrada a Dios. ¿Somos valientes como para rechazar a los Zambalá y Tobías? Bueno, solo seremos valientes por el poder del Evangelio que vive en nosotros por la palabra de Dios. Cuando estamos firmes en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere que hagamos, vamos a poder evitar estas cuestiones necias, estas cuestiones que son sin provecho. No nos hagamos Sansones intelectuales, sigamos el mandamiento de Dios. Y debemos evitar tales cosas, porque Dios nos dice que lo hagamos. No es el pastor, no soy yo, es Dios. Dios nos está diciendo, alejate. No juntéis, dice, con ellos. No las busquemos, pues pronto caeremos ante la Dalila del engaño y la palabrería dañina y destructiva. No creamos que vamos a poder salir ilesos ante algo de lo cual Dios nos está diciendo que no lo escuchemos. ¿Sabe cuántos escucharon a Satanás o su oferta y la aceptaron? Muchas de estas personas siguen yendo a las iglesias, pero su vida está nutrida por la mala enseñanza y su único fin es destruir a los demás. Así que nosotros debemos involucrarnos en preguntas como aquellas personas que no nacieron de nuevo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Como preguntó aquel joven. Involucrarnos en preguntas tales como ¿cómo puedo crecer en santidad? ¿En qué puedo ayudar en la iglesia? ¿En qué ministerio puedo ayudar? ¿En qué ministerio puedo servir al Señor? En eso debemos involucrarnos. Porque el Señor ya viene pronto. Y viene a buscar a su iglesia. Y la verdad que cuando recuerdo las palabras del Señor hablándole al siervo, bueno, siervo, has hecho lo que te mandé, y él se reconoce inútil, soy por lo que hice, porque hice lo que tú me mandaste. Buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Vamos a ponernos de pie. Así que una iglesia que se mantiene firme en la verdad, insiste con firmeza en las buenas obras y evita las cosas vanas, evita las cosas que son sin provecho. Y si todavía no estás en la verdad, o te cuesta vivir en la verdad, puedes acercarte a un hermano, una hermana, y si no naciste de nuevo, puedes acercarte a Cristo, que Él tiene vida eterna. Y lo más glorioso, que es gratis, es por fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque esta noche nos permites estar aquí, Señor, y escucharte. Gracias, Señor, tu palabra, las cuales son espíritu y son vida. Gracias, Señor, porque hablaste a mi corazón, porque me estás instruyendo en la verdad. Señor, para que pueda seguir creciendo en santidad. Señor, ayúdanos a decir no a aquello que tú dices no en la Biblia. Aquello que tú nos dices que evitemos. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles, a estar firmes en la verdad. Señor, a batallar por la verdad. Señor, y a glorificándote, hablando la verdad a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia firme en la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.